Segundo grado. Las revoluciones modernas y sus tendencias. PDA. Elabora una cronología con los acontecimientos más importantes que sucedieron durante la restauración de la República y el Porfiriato. Incorpora la información necesaria para su comprensión puntual. Identifica cambios y permanencias en ambos procesos y los puntos de reflexión. Genera interpretaciones del Porfiriato a partir de comparar el desarrollo económico y el desarrollo social generados durante este periodo. Hola chicos y chicas, bienvenidos a su clase de historia. Yo soy la maestra Meritzel y hoy les tenemos preparados una videoclase sobre un personaje muy importante en México, que fue Porfirio Díaz. ¿Están listos para viajar en el tiempo? Hola, yo soy su maestra Ángeles y vamos a retomar el tema. Antes de que lo empecemos, vamos a conectar lo que ya saben, lo que han visto en grados anteriores sobre este tema y lo que vamos a conocer ahora. Recuerden que hubo muchos cambios, hubo también injusticias sociales, pero esto lo vamos a analizar en las siguientes preguntas. Bueno, para esta actividad vamos a sacar nuestra libreta de historia y vamos a anotar el nombre del proyecto que ya salió al inicio del video. Vamos a anotar, piensa un momento. Pregunta número 1. ¿Sabes quién es Porfirio Díaz? Número 2. ¿Sabes cómo llegó al poder? Número 3. ¿Qué crees que cambió en México durante su gobierno? Muy bien chicos, espero que no les haya costado recordar lo que ya hemos visto anteriormente o bueno, han visto con otros maestros sobre el Porfiriato. Vamos a recordar, la primera pregunta que les dijimos fue ¿sabes quién es Porfirio Díaz? Estas preguntas que les voy a leer fueron las que me mandó uno de sus compañeros, entonces con base en estas las vamos a ir leyendo y vamos a ir analizando y comparando las respuestas. Su compañero nos dijo que sí sabe quién es, que Porfirio Díaz fue un presidente de México que estuvo en el poder por muchos años, fue un militar y político muy importante en la historia del país. ¿Ustedes están de acuerdo con él? Algunos que sí. Muy bien, es correcto, fue un presidente y como vamos a ver más adelante, nos gobernó por mucho tiempo. La siguiente pregunta fue, ¿sabes cómo llegó al poder? ¿Alguien nos quiere compartir su respuesta o leemos la de su compañero? Ok, leemos la de su compañero. Él nos puso que llegó al poder después de luchar contra el gobierno de Benito Juárez y luego contra Sebastián Lerdo de Tejada. Decía que no estaba de acuerdo con que se quedara mucho tiempo en el poder, pero él también se quedó muchos años. Ok, muy bien, muy asertiva esa respuesta. De hecho, sí. Él al principio luchó contra la reelección, pero pues cayó ¿a qué? A lo mismo. Ok, y por último, ¿qué crees que cambió en México durante su gobierno? Su compañero nos puso, durante su gobierno hubo muchos avances, como la construcción de ferrocarriles, fábricas y se modernizó el país, pero también hubo mucha desigualdad, pobreza y represión. Ok, yo creo que estuvieron muy completas las respuestas de su compañero, entonces yo creo que vamos a empezar a revisar las que nos manden después ustedes, pero al parecer, viendo sus caras, tienen unas respuestas parecidas porque coincidían con esto. Esta actividad nos permite que reflexionemos sobre Porfirio Díaz y su gobierno y lo que sabemos sobre eso. Pero esta actividad no concluye aquí, la vamos a continuar con la maestra Mary. Ahora te pedimos que participes en una nube de palabras interactivas. Te compartimos el enlace aquí en pantalla o en la cajita de información. Bueno, aquí tenemos nuestra nube interactiva en donde ustedes plasmaron palabras que se relacionan con el porfiriato. Tenemos represión, revocación, autoritarismo, sobrepoder y estas nos van a dar pauta para seguir trabajando en nuestra actividad. Muy bien, ya vimos algunas de las palabras que ustedes escribieron en la nube. Ahora vamos a leer algunas juntas y las vamos a reflexionar. Algunas de las palabras que nos compartieron fue pobreza, desarrollo, ferrocarril, dictadura, cananea, revolución y tiempos de progreso. Muy bien, estas palabras que nos compartieron nos dan una pista de lo que veremos más adelante. Por ejemplo, vi que muchos pusieron dictadura. ¿Por qué creen que a Porfirio Díaz se le consideraba como un dictador? ¿Será porque nos gobernó más de 30 años? Y también vemos algunas palabras como ferrocarril y desarrollo, efectivamente, ya que en el Porfiriato se construyeron muchos kilómetros de vías de tren, lo que permitió que México se modernizara, pero también vemos la palabra pobreza. ¡Qué contradicción!, ¿no? Y aparece también revolución y cananea, que nos da una idea de que no todo fue positivo. ¿Sabemos qué pasó con los obreros, con los campesinos? Eso lo veremos más adelante, investigaremos por qué y cómo fue. Gracias por participar en la nube. Recuerden que la historia se construye a partir de lo que ustedes piensan, preguntan y relacionan.
Ya recordamos qué es lo que sabemos del Porfiriato, vamos a conocerlo un poco más a fondo. Díaz fue un militar que peleó contra los franceses y en 1876 se levantó en armas con el Plan de Tustepec, oponiéndose a la reelección. Así llegó al poder y gobernó más de 30 años. A este periodo se le conoce como el Porfiriato. Nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca de Juárez, México. Provenía de una familia humilde y quedó huérfano de padre a temprana edad. Estudió en el seminario, pero más tarde se inclinó por la carrera militar y el derecho. Se convirtió en un hombre destacado por su valentía y liderazgo en la guerra, especialmente durante la intervención francesa. Durante su gobierno se priorizó el crecimiento económico, se construyeron más de 20.000 kilómetros de ferrocarriles, se impulsó la minería y la industria y se modernizaron las ciudades. Durante este periodo, la prensa fue uno de los medios más controlados por el gobierno. Aunque oficialmente existía libertad de expresión, en la práctica, Porfirio Díaz utilizó diversas estrategias para censurar, silenciar o manipular a los periódicos y a los periodistas que se atrevían a criticar su régimen. Díaz entendía el poder de la prensa y sabía que podía influir en la opinión pública, por eso tomó el control de los principales periódicos. Si un medio lo apoyaba, recibía subsidios, publicidad oficial o privilegios económicos, pero si lo criticaban, era censurado, cerrado o su personal amenazado, encarcelado o incluso asesinado. Muchos periodistas que denunciaban abusos del gobierno, las injusticias sociales o la corrupción eran acusados de sedición, es decir, de incitar a la rebelión y enviados a prisión. La censura podía ser directa o indirecta. Retomando un poco el proceso de modernización económica sin precedentes, caracterizado por el impulso al ferrocarril, la minería y la industria. Estos sectores fueron pilares clave del crecimiento económico, aunque también generaron desigualdad y conflictos sociales. La expansión de la red ferroviaria fue de apenas 640 kilómetros en 1876. México pasó a tener más de 20.000 kilómetros de vías al final del Porfiriato. El desarrollo fue financiado en gran parte por capital estadounidense, británico y francés, atraído por concesiones del gobierno y garantías de rentabilidad. El ferrocarril integró regiones aisladas del país, facilitó el transporte de materias primas y productos y fortaleció el control del gobierno central sobre el territorio. La minería, tras décadas de estancamiento, la minería vivió una gran recuperación. México se convirtió en un gran productor de plata, cobre y oro. Empresas extranjeras introdujeron técnicas modernas de extracción y explotación, pero también se llevaron la mayor parte de las ganancias. También empleó a miles de trabajadores mexicanos en condiciones precarias, con jornadas extensas y bajos salarios. Ahora, aunque todavía limitadas, surgieron fábricas textiles, cementeras y cerveceras, sobre todo en el centro del país. El gobierno porfirista ofreció subsidios, concesiones y protección arancelaria para fomentar la industria nacional. México se volvió atractivo para inversionistas extranjeros, pero el desarrollo no fue para todos. Muchos campesinos perdieron sus tierras y los trabajadores eran explotados en fábricas y en minas. Perdieron sus tierras y se convirtieron en peones en haciendas, es decir, trabajaban largas jornadas bajo condiciones muy duras, con salarios bajísimos y muchas veces pagaban con vales, que solo se podían usar en la tienda del patrón. Además, muchas haciendas tenían tiendas de raya, donde los trabajadores quedaban endeudados. Esto los obligaba a seguir trabajando en condiciones casi como esclavitud, no podían irse aunque quisieran. Mientras en las ciudades se hablaba de orden y progreso, en el campo había hambre, explotación y silencio. No podían organizarse ni protestar ni arriesgarse a castigos. Por eso, cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910, muchos campesinos se unieron con esperanza de recuperar sus tierras, su voz y su dignidad. Había paz, pero también represión. Quienes se quejaban eran perseguidos. Las de Cananea en 1906 y Río Blanco en 1907 fueron la respuesta a estas injusticias. Las numerosas manifestaciones, huelgas y conflictos laborales se convirtieron en símbolos de lucha obrera en México. Por ejemplo, la huelga de Cananea, ya mencionada, ya que exigían mejores condiciones laborales, aumento de salarios y reducción de la jornada de trabajo. La huelga fue reprimida violentamente con ayuda de fuerzas estadounidenses. Hubo decenas de muertos y encarcelamientos.
Fue un antecedente clave de la Revolución Mexicana y símbolo de la lucha obrera contra el capital extranjero. La huelga de Río Blanco también fue muy importante. Ocurrió también en una importante fábrica textil. Estos trabajadores vivían en condiciones miserables. La huelga fue duramente reprimida por el ejército. Se estima que murieron entre 50 y 200 trabajadores. Varios líderes obreros fueron ejecutados. Marcó un punto de quiebre entre el gobierno de Díaz y la clase trabajadora, reforzando el descontento social. Las condiciones laborales generales eran muy malas. Los campesinos, por ejemplo, que el sistema de tienda de rayas y la deuda por peonaje mantenían a los trabajadores rurales atados a las haciendas, casi como esclavos. Los obreros urbanos mantenían jornadas laborales de hasta 12 y 14 horas sin seguridad social, sin derechos a organizarse ni protestar. La represión era parte del régimen porfirista, ya que reprimía cualquier intento de organización obrera o campesina, calificándoles de anarquistas o agitadores. Los movimientos sociales y las organizaciones se dividieron en el Club Liberal Mexicano, liderado por Ricardo Flores Magón, el periódico Regeneración, que fue clave en la difusión de ideas revolucionarias y críticas del gobierno, y los anarquistas y socialistas mexicanos, que comenzaron a organizarse, especialmente en el norte del país, a pesar de la persecución. El gobierno porfirista impulsó la educación técnica y el pensamiento científico. También promovió una cultura de influencia europea, dejando atrás muchas expresiones culturales propias de México. La educación y la cultura en México, como ya se mencionó, estuvieron fuertemente influenciadas por modelos europeos, especialmente los de Francia, como parte del proyecto modernizador de Porfirio Díaz. Se adoptaron modelos educativos positivistas, basados en las ideas del filósofo Auguste Comte, ordenador y progreso. El lema de Porfirio Díaz, paz, orden y progreso, refleja esta visión. La educación debía formar ciudadanos obedientes y productivos. También se crearon escuelas primarias oficiales en zonas urbanas. En 1905 se fundó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Se modernizó la Universidad Nacional, aunque nunca se fundó oficialmente hasta 1910, por Justo Sierra. El papel de Justo Sierra fue uno de los principales impulsores de la educación durante el Porfiriato. Él también fundó la Universidad Nacional de México, hoy UNAM, en 1910. La educación no era accesible para todos, tenía muchas limitaciones, estaba centrada en las élites urbanas. En el campo y en las clases trabajadoras, el analfabetismo era muy alto. Aunque se celebraban elecciones, estas no eran libres ni justas. Porfirio Díaz y su círculo más cercano gozaban del poder político, no dejaban que la gente gobernara ni votara por quien quisieran, limitaban la participación ciudadana disfrazando una dictadura de democracia. Veamos un poco más de esto. Aunque en apariencia existía la democracia, como ya lo mencioné, en la práctica funcionaba como una dictadura encubierta bajo estructuras formales. Se organizaban elecciones presidenciales, legislativas y locales, pero eran fraudulentas o manipuladas. Porfirio Díaz controlaba los resultados a través del ejército, la policía, los jefes políticos y los gobernadores. Había candidatos opositores de fachada para mantener una imagen de legalidad, pero no existía una competencia real. Aunque Díaz llegó al poder con el lema sufragio efectivo, no reelección, más tarde modificó la Constitución para reelegirse múltiples veces. Gobernó de forma continua de 1884 a 1911, consolidando un régimen personalista. Díaz era el centro del sistema político, nada se decía sin su aprobación. Mantenía el equilibrio entre los distintos grupos de poder, militantes, empresarios, terratenientes, para evitar enfrentamientos que amenazaran su control. Solo los hombres mayores de edad, alfabetos y con propiedades podían votar, dejando fuera la mayoría de la población. Los campesinos, obreros, mujeres e indígenas estaban excluidos de la vida política. Cualquier intento de organización política, independiente o crítica, era reprimido por la policía o el ejército.
Los medios de comunicación estaban censurados o comprados por el régimen. El fraude electoral de 1910, donde Díaz se reeligió de nuevo a pesar de prometer lo contrario, provocó una gran indignación. Ahora vamos a realizar un ejercicio de observación crítica en donde te mostraremos imágenes históricas del porfiriato. Observa con atención y trata de responder. ¿Qué ves? ¿Qué grupos sociales reconoces o aparecen? ¿Cómo se refleja el poder, el trabajo o la desigualdad?
Recuerda que la historia no son solo fechas, es analizar, interpretar y comprender causas y consecuencias. Ahora responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Qué elementos de cambios ves? ¿Qué grupos sociales aparecen y cómo están representados? ¿Quién se beneficia del progreso y quiénes no? ¿Qué emociones o ideas te provocan estas imágenes? Muy bien, chicos, ahora vamos a revisar nuevamente las preguntas que ya contestaron en su cuaderno. Recuerden mandarlas a Classroom o al correo. Algunos de sus compañeros ya nos las mandaron y fueron las que vamos a analizar. De igual forma, recuerden que hay que comparar las respuestas que ustedes pusieron con las que les vamos a leer de alguno de sus compañeros. El fin del análisis de estas imágenes es que ustedes reconozcan cómo se vivía antes, en este caso durante el Porfiriato, es decir, cómo vestían, cómo se relacionaban con la demás gente, incluso identificar las clases sociales que eran pero tan marcadas. Es el fin de que ustedes observen estas imágenes, por eso se les pide que las vayan pausando, que analicen súper bien todo lo que observan alrededor, no solamente a la persona, y hay que analizar también cómo vestía, como les mencioné, qué había a su alrededor y con quienes más se relacionaban. Tenemos como primer pregunta, ¿qué elementos de cambios ves? Vamos a ir leyendo de varios compañeros, no solo de uno, para que ustedes vayan checando que hay variedad de respuestas. Su primer compañero nos pone: veo que hubo cambios como nuevas máquinas, trenes, ciudades más grandes y la llegada de empresas extranjeras. También cambiaron las formas de trabajar y vivir en algunas partes del país. Bueno, yo creo que más de uno está de acuerdo, ya vi sus caras como de que sí estoy de acuerdo. Es muy correcta esta respuesta, ya que como lo vimos anteriormente, el Porfiriato trajo consigo como mucha visión extranjera. Las personas de afuera estaban muy interesadas en México por estos cambios tan grandes que trajo este movimiento. La segunda pregunta, que la vamos a leer de la respuesta de una de sus compañeras, fue: ¿qué grupos sociales aparecen y cómo están representados? Esta pregunta pues va de la mano con la respuesta anterior, Y ponen: aparecen los ricos como los hacendados y empresarios que se ven con ropa elegante. También están los campesinos y obreros que se ven trabajando duro y con ropa sencilla. No todos están representados igual. Esta respuesta está muy completa porque es a lo que les decía. Hay que observar cómo vestían y con quiénes se relacionaban y que eran muy marcadas las clases sociales. La tercera pregunta es: ¿quién se beneficia del progreso y quiénes no? Se benefician los ricos y los extranjeros que invirtieron en México. No se benefician los campesinos, los indígenas y los trabajadores porque vivían con muchas carencias y eran explotados. Esta también se me hace una respuesta muy acertada y completa, y como les digo, todas las preguntas y respuestas van de la mano. Vimos que anteriormente, cuando les estábamos exponiendo sobre el tema, a muchos de los campesinos que tenían alguna de sus tierras, al llegar Porfirio Díaz al gobierno, fueron despojados de estas. Entonces, ¿qué pasó? Pues quedaron sin nada. Y obviamente fue una injusticia porque pues estas haciendas o estos terrenos, estas propiedades, pasaron en manos de los que ya tenían mucho dinero. Entonces, creo que están haciendo un análisis muy correcto y muy completo. Y la última pregunta, que de otro compañero, dice: ¿qué emociones o ideas te provocan estas imágenes? Dice: me hace sentir que hubo injusticia, aunque hubo avances. Muchos mexicanos no vivían bien. Me hace pensar que no todo el progreso es bueno si no ayuda a todos por igual. Ok, está muy bien. Quiero escuchar a alguien más que me quiera dar alguna respuesta. Ok, muy bien. Es correcto, es una respuesta muy parecida. Yo creo que a todos nos va a parecer una injusticia que de tener tantas tierras que se trabajan durante años, que les cuesta conseguirlas, pues de un día a otro una persona quiere quitártelas como si nada. Y pues sabiendo que estas personas pues ya tienen propiedades, ya tienen haciendas, y quererse ambicionar las mías, ¿por qué? Porque nada más quieren quitármelas. Entonces es muy importante que reflexionemos sobre esto, sobre las injusticias que se están viviendo, los cambios que viven esas personas en ese momento y el por qué. Vamos a realizar una pausa activa. Esta se llama estira y gira. El paso número 1 es ponernos de pie.
Para continuar con nuestra clase, ahora después de identificar los hechos y los procesos durante el porfiriato, ahora te toca a ti construir una línea del tiempo. Puedes usar una hoja blanca o descargar la plantilla que te dejamos nosotros aquí en la cajita de información. Utiliza colores, flechas y las fechas más importantes. Esos son los eventos más importantes que por lo mínimo debes incluir. 1876, Porfirio Díaz asume el poder. De 1880 a 1900, la expansión ferroviaria. 1906, huelga de Cananea. 1907, huelga de Río Blanco. 1908, entrevista Díaz-Grellman. Vamos a empezar a analizar las líneas del tiempo que ya nos han mandado sus compañeros. Y por allá ya terminaron, ya hubo demasiado o suficiente tiempo. Bueno, comenzamos aquí con su compañero que nos pone en 1876, Porfirio Díaz asume el poder. Es donde pues Porfirio Díaz estaba en desacuerdo con que Benito Juárez se fuera a reelegir y más tarde con Lerdo de Tejada. Pues él fue derrotado y aquí Porfirio Díaz empezó su trayectoria en la presidencia. De 1880 a 1900 nos marca la expansión ferroviaria, en donde más de 19,000 kilómetros de vías del tren pues se expandieron para mejorar la comercialización del país. Bueno, y en el siguiente, como podemos ver, aquí tuvimos una pequeña confusión con las fechas, ya que 1906 va antes que 1907. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo? Bueno, pues nos vamos con 1906, que fue la huelga de Cananea, en donde en Sonora, en una mina de cobre, pues los trabajadores se enfadaron porque sus salarios eran muy bajos. Se les pagaba más a los extranjeros que a los propios mexicanos. En la huelga de Río Blanco fue pues una huelga, como ya lo menciona, de una fábrica de textiles, en donde igual los trabajadores exigían mejor salario y prestaciones. Y como por última fecha, aquí su compañero nos pone 1910, en donde inició la Revolución Mexicana. Aquí la gente ya estaba cansada de todo lo malo que estaba viviendo, la pobreza y demás. Francisco I. Madero proclamó el Plan de Ayala para que la gente se levantara en armas y pues dieran fin a esto pues que había sido el porfiriato. Y la frase clave fue sufragio efectivo, no reelección. Ahora vamos a analizar otra línea del tiempo para ver si encontramos algunas similitudes. Ok chicos, muy bien, ahora vamos a analizar la otra. Solamente les voy a recordar que estuve viendo que algunos estaban riendo del error que tuvo su compañero, entonces les podemos bajar puntos por eso porque les pedimos respeto al inicio de la clase. No hemos revisado todas y ustedes no están exentos de equivocarse, entonces les pedimos respeto para esta que vamos a revisar, ¿sí? Bueno, esta podemos ver que su compañera añadió más fechas y eso es muy importante porque recuerden que eso fue lo que pusimos. Añadan más fechas de las que ya les habíamos dado. En primera nos tiene igual 1876, Porfirio Díaz llega al poder tras el plan de Tuxtepec, inicia su primer mandato. ¿Qué quiere decir? Pues, o sea, la fecha es muy clara y lo que dice es muy claro. Aquí es donde él comienza a integrarse al poder, empieza pues a, como dicen ustedes, a agarrarle la onda a lo que a lo que se viene después. De ahí tenemos que en 1880 Díaz deja la presidencia temporalmente y Manuel González asume el cargo. ¿Quién era Manuel González? Era parte de su grupo social cercano, quería tener el poder, porque aunque Díaz lo dejó entre comillas, era como su marioneta, porque él estaba atrás de Manuel, que pues se gobernaba México en ese entonces. Posteriormente, en 1884, Díaz regresa al poder y se reelige por segunda vez. Ya aquí pues podemos ver que aunque dejó el poder por un tiempo, pues vuelve porque no era su plan. Él quería continuar y continuar. Continuamos con 1888. Se reforma la Constitución para permitir la reelección indefinida. ¿Ustedes qué creen que quiera decir con la reelección indefinida? Ok, muy bien. Ajá. Él quería asegurar que se podía seguir reeligiendo sin nadie que se lo impidiera, que no hubiera una ley que dijera, no, tú como ya estuviste de presidente 2 veces, ya no puedes seguir siéndolo más. Él no quería eso, él quería asegurar su posición dentro de pues la presidencia de México.
Posteriormente tenemos en 1890, aumenta las inversiones extranjeras, especialmente en ferrocarriles e industria. Ya hemos venido viendo anteriormente en las explicaciones y en los videos que hemos proyectado que en lo que él se enfocaba era en eso, en el ferrocarril, la industria, la minería, era como el fuerte porque él le veía mucho potencial dentro de México. Él sabía que dentro de estos aspectos o dentro de estos rubros, México podría tener un crecimiento económico y social muy grande que, pues la verdad sí lo logró. Durante esta temporada, durante estos años que él estuvo al mando de México, la verdad se logró un crecimiento económico dentro de México muy grande que, pues, en muchos años no se había logrado. Posteriormente, en 1893, su compañera nos pone que se incrementa la represión a los movimientos obreros y campesinos. Quiero que encuentren algo aquí en común. ¿Qué pasa? En 3 años anteriores, 1890 a 1893, aquí tenemos que primero crece como la demanda, la industria, crecen las minerías, crece todo. Pero entonces, ¿qué pasa posterior? Ya empieza como a quererse, ya empieza más la represión contra los trabajadores. Y no solo eso, disminuye el sueldo, ya no les empiezan a pagar lo que es correcto, pero los empiezan a aumentar las horas de trabajo. Entonces esto pues ya no es correcto ni ya no es justo. Posteriormente nos pone su compañera que en 1901 ya empiezan las huelgas. Comenzamos con la huelga de los electricistas y la represión del movimiento sindical. Recordemos que los movimientos sindicales son los grupos de personas que se encargan como de cuidar o proteger a otras. Por ejemplo, tenemos los sindicatos de maestros. ¿Qué quiere decir eso? Son grupos que protegen a los maestros. Así también había pues sindicatos de obreros, de mineros, etc. Posteriormente, en 1906 ya tenemos otra huelga, la huelga de Cananea, Sonora, que trabajadores mineros exigen mejores condiciones. Es la que la maestra Mary ya nos explicó anteriormente, entonces pues yo creo que esta ya les quedó claro. Posteriormente, en 1907 tenemos huelga de Río Blanco, Veracruz. Los obreros textiles son reprimidos violentamente, de igual forma es la que ya nos explicó la maestra Mary. Y recuerden que si no tenemos alguna de estas fechas hay que irlas completando. Y por último, nos pone 1910, Francisco I. Madero lanza el Plan de San Luis e inicia la Revolución Mexicana. De igual forma, ya es la fecha que tenía su compañero anteriormente. ¿Ustedes qué me pueden decir de esta línea del tiempo? ¿Está correcta? ¿No está correcta? ¿Algo que le vean? ¿Está llamativa? ¿Ok? Ok, muy bien. Tiene mucha razón su compañero. Es una línea del tiempo, pues, llamativa, ¿verdad? Pero ¿qué le faltan? Le faltan imágenes. Recuerden que las líneas del tiempo deben llevar una imagen para pues tener una contextualización mejor de la fecha que estemos hablando. De igual forma, recuerden que en clases anteriores aprendimos a hacer líneas del tiempo y al ubicar las fechas tenían que llevar un orden cronológico. Por ejemplo, si están ordenadas correctamente, pero durante esto debe haber un orden cronológico, es decir, si voy a hablar de 5 en 5 años, pues todos tienen que ir. Si comenzamos en 1876, nos convenía empezar 1875, 1890 y así sucesivamente. Entonces, si alguno de ustedes tiene el mismo error que sus compañeros acerca de la cronología, hay que corregirlo por favor antes de mandarlo. Y pues bueno, los que ya lo mandaron se los vamos a regresar con sus correcciones. Próximamente pues vamos a estar realizando más líneas del tiempo para que tengan en cuenta esto que ya les corregimos a sus compañeros y ustedes no lo vuelvan a repetir. Nos vamos a continuar con la siguiente actividad. Después del análisis de estas líneas del tiempo vimos que podemos corregir algunas cosas, que no todo lo que pasó fue bueno, pero tampoco fue malo. Ahora nos vamos a pasar con la siguiente actividad. ¿Están listos? Bueno, vamos para allá. Vamos a realizar un cuadro comparativo del porfiriato con sus causas y consecuencias. Ya con todo lo que hemos recabado y lo que hemos visto, espero lo puedan llenar. Recuerden agregarle su nombre y la fecha, porque hemos estado recibiendo trabajos que no sabemos ni de quién son. Bueno, ahora que todos ya terminaron sus cuadros comparativos, vamos a realizar uno aquí entre todos nosotros. ¿Alguien tiene alguna palabra? Ok, la no reelección, claro.
Aquí Porfirio Díaz había traicionado su propio principio, ya que él no estaba de acuerdo con la reelección y pues él solito lo traicionó. ¿Alguien tiene otra palabra? Ok, el militarismo. Ok, aquí Díaz se aprovechó de esto, ya que un militar en ese entonces era visto como una gran autoridad o la mayor autoridad. ¿Sí vamos entendiendo? Bueno, ¿alguien tiene otra palabra? Inestabilidad, muy bien. Esta fue una palabra, pues, claro, es muy importante, ya que pues México ya presentaba muchos años de guerras y conflictos internos y claro que iba a provocar una inestabilidad en el país. ¿Alguien tiene otra palabra? Orden y progreso. Aquí el pueblo ya estaba cansado de tantas décadas en conflictos, en guerras y ya había una inestabilidad, como lo mencionamos, enorme. Entonces aquí lo que necesitaban era crecer económicamente. Ok, muy bien chicos, ya escuché sus respuestas de las causas con la maestra Mary, la verdad me sorprende. O sea, han aprendido mucho en estas clases que hemos tenido, entonces veo que se ha servido esos videos y todas estas clases que hemos tenido. Bueno, ahora nos vamos a pasar con consecuencias, ¿ok? A ver, allá, en la esquina, dime una palabra que vaya aquí en consecuencias, que tú creas que es una palabra clave dentro de lo que nos dejó el porfiriato. Ok, muy bien, la desigualdad. ¿Pero por qué? Ok, como lo hemos visto ya en las clases anteriores, el porfiriato pues benefició únicamente a los ricos, porque ya, aunque ya tenían dinero, aunque ya tenían haciendas, ya tenían tiendas, ya tenían de todo, ¿qué hizo? Los benefició aún más, es decir, quitándole a los pobres lo que ya habíamos visto, haciendas y demás propiedades para dárselas a quienes, a los ricos. ¿Y esto qué nos lleva? A las desigualdades. ¿Esto qué quiere decir? Que no todos tienen lo mismo, cuando pues no debería de ser eso. Ok, allá, aquí adelante, ¿qué otra palabra? Ok, correcto, represión. Ok, si mal no recuerdan, en las partes anteriores de nuestra clase vimos acerca de los medios de comunicación, reporteros, noticieros, etcétera. Yo creo que ustedes o aquí su compañero lo asume con la represión, porque ¿qué vimos? Durante esta temporada, Porfirio Díaz no dejaba la libertad de expresión y ¿qué los hacía? Los reprimía. Si los reporteros o demás entrevistadores hablaban mal de él, ¿qué hacía? Se iba en contra de ellos, en contra de su gente, si tenía algún canal, en contra de todo esto. ¿Esto qué significa o qué nos lleva? Exactamente, a la represión, porque los estaba reprimiendo, no había una libertad de lo que ellos querían expresar cuando era la realidad de las cosas. Muy bien, ¿qué otra palabra? Correcto, ferrocarril. Yo creo que esta palabra es clave durante este proceso. Es lo que más vamos a recordar durante el porfiriato, porque sí, así como hubo cosas malas, también hubo cosas buenas. ¿Qué nos dejó esto? El ferrocarril fue un avance tan grande que nos benefició tanto económicamente como socialmente, porque aunque antes había muchas guerras y demás, las personas extranjeras no se fijaban en México ni en lo que había. Fue hasta entonces que llegó el ferrocarril que tuvimos como más visión extranjera, ellos empezaron a interesar en México, en inversiones y demás. Y bueno, ya para concluir, una palabra más. Ajá. La revolución, exactamente. Yo creo que esta es nuestra palabra clave. Es la más importante, yo creo que de esto, o lo que más nos deja. Estas dos que mencionaron a lo último son las más importantes. Porque ¿qué fue lo más bueno que nos dejó el porfiriato? El ferrocarril, pero ¿a qué nos llevó? A la revolución.
Ok, bueno, se dice revolución porque fue una guerra. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Yo sé que ustedes ya en años anteriores han visto un poco de esto, pero en la próxima clase lo veremos más a fondo. Les tengo una pregunta y esta pregunta va a ser tanto de examen y ahorita les va a dar un punto extra a quien me la conteste. ¿Quién fue el hombre que dio paso a la Revolución Mexicana y el que tuvo la valentía de levantarse contra Porfirio Díaz? A ver, ¿quién me lo dice? Un punto, ¿eh? Pregunta de examen para que se acuerden. Exactamente, Francisco y Madero. ¿Y con qué plan? Ya, para completarla y para que alguien más se lleve otro punto. Ok, muy bien, con el plan de Ayala. Recordemos que eso lo vimos anteriormente con la maestra Mary. Fue Francisco y Madero con el plan de Ayala y quiero que se acuerden muy bien porque va a ser pregunta de examen y es lo que nos va a dar paso para nuestra siguiente clase. Entonces, ya para ir cerrando con nuestro cuadro, vamos a completar. Si a alguno de ustedes le falta alguna de estas palabras que tenemos aquí dentro de su cuadro, lo vamos a completar para que así no lo manden y esté súper completo y ya con todo lo que analizamos. ¿Alguna duda a alguien? Muy bien, entonces si no tienen dudas y si les falta alguna palabra, lo completamos para que ya me lo empiecen a mandar los que faltan. Bueno chicos, ya vamos a ir concluyendo con este tema. Yo sé que ya hemos visto muchas imágenes, muchos videos, hemos realizado actividades de análisis que nos hacen crear una conciencia histórica, pero ahora vamos a continuar y vamos a concluir con una actividad que nos haga transportarnos a otro momento. Acuérdense que al inicio la maestra Mary nos dijo, vamos a transportarnos en el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cerrar nuestros ojos primero y nos vamos a imaginar que estamos en una galería de arte. Entramos al museo. Yo me acuerdo que ustedes me platicaron que les gusta ir mucho al museo porque les gusta ver lo que hay, les gusta ir a indagar, a leer un poco. Entonces, yo los voy a invitar ahora a un museo imaginario. Vamos a cerrar los ojos. Todos ciérrenlos, los cerramos. Y vamos a imaginar que vamos entrando al museo y entramos a la Galería de la Historia de México. Ok, vamos caminando, vamos viendo que hay muchas imágenes de la independencia, de la revolución, etc. De pronto entramos a un pasillo y ¿qué encontramos de frente? La imagen de Porfirio Díaz. Observen su rostro, su postura, la forma en que se presenta, firme, dominante, casi como un rey. ¿Quién era este hombre que gobernó por más de 30 años? ¿Qué soñaba para México y qué tanto cumplió? Esta imagen nos invita a pensar en el poder. Muy bien, ¿qué nos deja esta imagen? Ya hemos hecho un camino largo a través de la historia de Porfirio Díaz. Hemos contado un poco sobre él, sobre su historia, sobre lo que ha hecho. Pero ahora seguimos caminando. Cerramos los ojos, seguimos caminando y nos paramos nuevamente. Los abrimos y ¿qué encontramos? La educación. La educación durante el Porfiriato. Esta imagen, ¿qué podemos ver ahí? Una escuela antigua, niños uniformados, tal vez una maestra con una vara en mano, no sabemos si la tenía escondida por ahí. Durante el Porfiriato se construyeron escuelas y se impulsó la educación, pero no para todos. ¿Quién podía asistir? ¿Quién quedaba fuera? ¿Cómo era aprender en ese tiempo? Reflexionen. ¿La educación de hoy es tan diferente? Tercera sala. Vamos caminando de nuevo, cerramos nuestros ojos, seguimos caminando, imaginamos, los abrimos y ahora ¿con qué nos encontramos? Con la imagen del progreso. Escuchen el silbido lejano de un tren. En la pintura, un ferrocarril avanza entre montañas. El Porfiriato trajo la modernización. Trenes, fábricas, telégrafos. México se conectó. Pero ¿a costo de quién? ¿Quién trabajó esas vías con sus manos? ¿Quién se benefició de ese progreso? Y por último, cerramos nuestros ojos y ya, nos queremos ir porque ya hemos visto suficiente. Pero por último, encontramos la imagen de las clases sociales, esto que tanto hemos estado hablando y viendo que a muchas personas perjudicó. A un lado, una elegante familia,
aquí acompañando al gran Porfirio Díaz. Más allá, escondidos, campesinos trabajando en el campo bajo el sol. Esta pintura no necesita palabras, habla de desigualdad, de un México partido en dos. ¿Cómo se sentiría vivir en cada lado del cuadro? Ahora salgan un momento de esta galería imaginaria y pregúntense, ¿cómo sería vivir en tiempos de Porfirio Díaz? ¿Qué sentirían si fueran un niño, campesino o un obrero del ferrocarril o un joven estudiante? La historia está hecha de imágenes, pero también de voces que no siempre fueron escuchadas. Hoy, en esta clase, nosotros les damos voz. Escuchemos, miremos y pensemos. ¿Qué aprendemos del pasado para construir un México mejor? Muy bien, ahora para finalizar la actividad te pedimos que completes las siguientes oraciones. Y recuerda que para estudiar historia no solo es conocer el pasado, sino también comprender el presente y construir un buen futuro.